¿Alguna vez te has preguntado cómo una vida puede cambiar por completo, incluso en el lugar más improbable? Imagina estar en el fondo del pozo, sin esperanza, rodeado de decisiones equivocadas que parecían no tener vuelta atrás. Esta es la historia de Roberto, un hombre que vio el poder, el dinero y el crimen dominar su vida, pero que también experimentó algo mucho más grande, algo que transformó no solo su historia, sino también su corazón. En este video descubrirás cómo Roberto encontró una salida donde nadie creía que era posible y cómo esa transformación puede inspirarte a ti o a alguien que conoces. ¿Qué lleva a alguien a cambiar de verdad? Quédate conmigo y descubre cómo, incluso en la oscuridad más profunda, hay una luz capaz de guiar a cualquiera hacia un nuevo comienzo. El sonido metálico de los barrotes cerrándose resonaba por los fríos pasillos del complejo penitenciario de Bangú. Roberto Silva, de 32 años, contemplaba el pequeño rayo de luz que se filtraba por la diminuta ventana de su celda, reflexionando sobre cómo su vida había llegado a ese punto. Las paredes grises que lo rodeaban parecían gritarle cada una de las malas decisiones que lo habían llevado hasta allí. El olor característico de la prisión, una mezcla de humedad y desinfectante barato, era un recordatorio constante de su nueva realidad. Nacido en la comunidad del Jacareciño, en Río de Janeiro, Roberto creció con la violencia como un paisaje cotidiano. Su madre, Doña María, trabajaba como empleada doméstica para mantener a sus 3 hijos, mientras su padre estaba ausente, atrapado por las garras del alcoholismo. Las marcas de las palizas que su madre recibía cuando su padre llegaba borracho aún perseguían sus recuerdos. Desde niño, Roberto supo que la vida no sería fácil, pero fue esa misma dureza la que lo empujó a un camino que nunca imaginó recorrer. Los días en la favela eran una mezcla de juegos callejeros y lucha por la supervivencia. Roberto era un niño inteligente, destacaba en la escuela cuando asistía, pero las necesidades en casa a menudo lo obligaban a faltar para ayudar a su madre. Veía a otros niños con zapatillas nuevas, ropa de marca, teléfonos caros, mientras él debía compartir un par de sandalias viejas con su hermano menor. A los 15 años comenzó haciendo pequeños trabajos para los narcotraficantes locales. Al principio solo vigilaba la presencia de la policía, luego pasó a entregar pequeños paquetes. El dinero fácil y la sensación de poder eran demasiado tentadores para un adolescente que solo conocía la escasez. Solo será una vez, se decía. Pero una vez se convirtió en 2, luego en 3, hasta que Roberto se vio completamente atrapado en el tráfico de drogas. El dinero empezó a entrar y en grandes cantidades. Recuerda con los ojos llenos de lágrimas. Pude comprar una casa mejor para mi madre, ropa de marca para mis hermanos. Compré mi primer auto a los 18 años, incluso sin licencia de conducir. Me sentía poderoso, respetado, pero ese respeto estaba basado en el miedo, y yo estaba demasiado ciego para darme cuenta. La escalada en el mundo del crimen fue rápida. Roberto tenía un talento natural para los negocios, aunque fueran ilícitos. Sabía negociar, era carismático y, sobre todo, tenía sangre fría. En menos de 5 años, ya controlaba uno de los principales puntos de venta de drogas en el Jacareciño. Ganaba tanto dinero que ya no sabía qué hacer con él. Compró apartamentos, autos de lujo, joyas. Su madre, Doña María, lloraba todas las noches, encendiendo velas y rezando interminables oraciones por su hijo. Mi hijo volverá a Dios, decía a quien quisiera escuchar, incluso cuando todo parecía perdido. Nunca dejó de asistir a la iglesia, siempre llevando fotos de Roberto a los cultos, pidiendo oraciones. Dios tocará su corazón, repetía con una fe inquebrantable. El poder se le subió a la cabeza. Roberto empezó a consumir cocaína, al principio en fiestas, luego a diario. Las noches se convirtieron en una mezcla de fiestas interminables, mujeres y drogas, pero en el fondo de su alma había un vacío que nada podía llenar. A veces despertaba en mitad de la noche empapado en sudor frío, atormentado por los rostros de las personas que había lastimado y por las vidas destruidas por el tráfico de drogas. Su caída llegó en una operación policial en 2019. La policía había recibido una denuncia anónima sobre una gran entrega de drogas.
Roberto, confiado, creía tener a todos los policías de la zona bajo su nómina, pero aquella mañana, una fuerza especial irrumpió en el Jacareciño. El tiroteo duró horas. 2 de sus hombres de confianza murieron en el enfrentamiento. Roberto intentó escapar por los callejones que conocía tan bien, pero fue acorralado. Lo arrestaron con 50 kilos de cocaína, varias armas de grueso calibre y una lista de contactos que implicaba a policías corruptos y políticos locales. La sentencia, 12 años de prisión. Fue en ese momento, esposado y humillado, que sintió el peso de todas sus decisiones. Los primeros meses en prisión fueron un infierno personal. Acostumbrado a dar órdenes y vivir en el lujo, ahora estaba confinado en una celda de 2,3 metros con otros 3 presos. La abstinencia forzada de cocaína le pasó factura, se hundió en una depresión profunda, pensando varias veces en acabar con su vida. Las noches eran interminables, llenas de pesadillas y remordimientos. Entonces algo inesperado ocurrió. Un pastor que realizaba visitas voluntarias a la prisión comenzó a visitarlo regularmente. El pastor Juan, como lo llamaban, tenía algo diferente en su mirada. No había juicio, solo compasión. Al principio, Roberto se resistía, respondiendo con groserías y sarcasmo, pero el pastor volvía semana tras semana con la misma paciencia y serenidad. Lo recuerdo como si fuera hoy, cuenta Roberto. Era un martes cuando el pastor Juan me entregó una Biblia. No dio un sermón, no pidió nada a cambio. Solo dijo: hijo, cuando la noche sea más oscura, abre este libro. Aquí hay algo para ti. Empecé a leerla por aburrimiento más que por interés, pero esas palabras empezaron a tocarme de una forma inexplicable. Las noches en prisión adquirieron un nuevo significado. Roberto devoraba las páginas de la Biblia, encontrando paralelismos sorprendentes con su propia vida. La historia del apóstol Pablo, que perseguía cristianos antes de encontrarse con Cristo, lo conmovió profundamente, pero fue una cita en particular la que lo transformó, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Al leer esas palabras, Roberto cayó de rodillas en su celda. Por primera vez en años, lloró como un niño. Todas las máscaras que había construido, toda la dureza impuesta por el crimen, se derritieron ante el amor incondicional que encontró en esas páginas. La transformación no fue instantánea, pero sí profunda. Empezó a asistir a los cultos en la prisión, a pesar de las miradas desconfiadas de otros presos. Muchos pensaban que solo buscaba beneficios, pero algo realmente estaba cambiando en él. 3 meses después, en un culto en la capilla del penal, tuvo un momento decisivo. Estaba orando de rodillas cuando sentí un calor inexplicable recorrer todo mi cuerpo. Era como si el peso de mis pecados se estuviera lavando. Lloré como nunca antes, pidiendo perdón por todo lo que había hecho. En ese instante, sentí a Dios abrazándome y aceptándome, con todas mis fallas. Su cambio no pasó desapercibido. Otros reclusos, al principio escépticos, comenzaron a buscarlo para pedirle consejos y oraciones. Incluso los guardias penitenciarios notaron algo diferente en él. Roberto empezó a liderar grupos de oración, compartiendo su testimonio con los demás. Su historia de redención inspiraba esperanza en hombres que, como él, creían que estaban perdidos para siempre. Cuando estás en el crimen, explica a los demás, crees que no hay vuelta atrás. Pero Dios nos muestra que siempre hay un camino de regreso a casa. Hoy, Roberto es un hombre renovado. Coordina un proyecto de evangelización en la prisión que ha ayudado a decenas de reclusos a encontrar la fe. Estudia teología a distancia y sueña con convertirse en pastor cuando cumpla su condena. No me enorgullece mi pasado, confiesa, pero sé que Dios está usando mi historia para transformar vidas. Como dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa no es solo una cita para mí, es mi realidad. Su historia es un poderoso testimonio de que no hay vida tan perdida que no pueda ser transformada por el amor de Dios. Incluso en los lugares más oscuros, como una celda de prisión, Dios puede crear una nueva criatura. Como está escrito en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Si este testimonio de Roberto te inspiró y crees en el poder transformador de la fe, no guardes este mensaje solo para ti. Suscríbete a nuestro canal para más testimonios como este, deja tu comentario compartiendo lo que más tocó tu corazón y sobre todo, envía este testimonio a amigos y familiares. Quién sabe si este mensaje llega a alguien que también necesita esperanza. Juntos podemos esparcir luz y mostrar que, incluso en los momentos más difíciles, siempre existe un camino de regreso. Comparte y sé parte de esta corriente de transformación.